tiene Biblia ahí? Ok, Margot, léeme después cuando te diga Colosenses 1:1. ¿Quién más tiene Biblia? Ok, mi hermana Marily, léeme después cuando te avise Primera a Tesalonicenses 1:1. ¿Y quién más tiene Biblia? Ok, hermana Elizabeth, léeme Filemón, bueno, ya llegó la hermana Filemón. Relelo, Filemón 1:1, también en su momento. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 1:1. A ver. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahí va la pregunta según lo que la hermana Yamil leyó en la Biblia. ¿Quién hizo la carta a los Corintios? ¿Quién estaba colaborando con Pablo en la carta? Dice ella, leyendo la palabra allí, Pablo y Timoteo dedican esta carta a la iglesia de Corinto. ¿No les parece curioso eso? Así que lo llaman al terreno, a la persecución, lo llaman a imitar a Pablo, a respetar la autoridad del que le impuso las manos, pero también Pablo entrena, escuchen esto con curiosidad, lo entrena en cómo resolver problemas y ahora ahí yo puse, y van a ver en el folleto cómo yo puse en cada carta que Pablo escribió junto con Timoteo, lo que Pablo está queriendo que Timoteo aprenda. Mientras escribe las cartas, reprendemos todo mal de reloj en el nombre de, en el nombre mío. Entonces, Pablo quiere que Timoteo aprenda a solucionar los problemas de las iglesias, porque debía hacerlo. En esta carta, por ejemplo, de Corintios, le estaba entrenando en la debida restauración de alguien que ha pecado en la iglesia, que sería disciplinado y que se ha arrepentido. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda carta a Corintios, el tema que tiene es restaurar a un hombre que vivía con su madrastra. ¿Se acuerdan? Que Pablo condenó su pecado, era como incesto, que mandó que lo sacaran de la iglesia, y así lo hicieron. Pero la segunda carta tiene el tema de que ese hombre se había arrepentido ya, y que ahora Pablo quiere que lo restauren otra vez, e invita a Timoteo a ayudarle a escribir la carta segunda a los Corintios, para que también Timoteo aprendiera que uno no puede ministrar con un machete en la mano, como usted escucha que me llaman por la radio, predicadores con una espada así en la mano. El Señor te va a arrancar la cabeza, y el Señor, ya viene el juicio que viene, que te va a matar y te va a destruir, porque el juicio y todo lo que ven es muerte y destrucción y juicio y candela. Pero cuando uno aprende que ese no es el estilo general de la Biblia. Primero, Dios hace la llaga y después la sana. Jehová hiere y Jehová sana. Una de las cosas que enseñamos aquí en la iglesia es que el que profetiza, 1 Corintios 14, hermano, como ustedes aprenden aquí, 1 Corintios 14, el que profetiza habla a los hombres para para edificación, exhortación y consolación. Siempre al final tiene que haber una consolación si es Dios el que está hablando. Varias veces le he contado el drama de alguien que yo conocí, que le decía a la gente: el Señor te desechó para siempre, no levantes tus manos más nunca, estás condenado al infierno por pecador. Y la Biblia dice: Dios no desecha para siempre, antes si aflige a causa del pecado, después se compadece según la muchedumbre de sus misericordias. Ahora, cuando la hermana leyó que Pablo está escribiendo junto con Timoteo una carta de restauración, está dando el entrenamiento a Timoteo de cómo trabajar con el pecado de la gente. Dije hace poquito, va de campaña en Hialeah, en un seminario para líderes, y dije: donde hay ovejas hay caca, va a haber pecado. En esa iglesia hay pecado, en toda la iglesia hay pecado. Amén. Eso es verdad. Está feo, pero eso es verdad. Trata con personas y verás que todos tenemos defectos. Ahora, ¿cómo trabajar con ese problema del hombre que es el pecado innato en esta naturaleza que no se acaba de rendir, que hay que crucificarla todos los días con Cristo porque ella no quiere ayunar, ni orar, ni buscar a Dios? ¿Cómo tratar con eso?
Pablo entrena a Timoteo, que cuando hay pecado lo llamen, lo enjuicie, pero que si la persona se arrepiente, dale la oportunidad. Amén. Y Timoteo lo está aprendiendo en la segunda carta a los Corintios. Yes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, una cosa curiosa que aparece ahí en 2 de Corintios, hermana Yamile, lee otra vez el versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Hasta ahí. Ahora viene la diferencia. Pablo, el título, ¿cuál es, Pablo? ¿Título cuál es? Pablo, apóstol. Diga conmigo, apóstol. Apóstol. Ahora miren a Timoteo. Y el hermano Timoteo. Qué envidia, Timoteo. Lo han llamado a escribir una carta y dice la carta, la dedicatoria presenta a Pablo como el apóstol y al hermano Timoteo. Recuerden que estamos enseñando que están dando el entrenamiento a Timoteo para que él sea entrenado. Y una de las cosas que este versículo enseña, que Timoteo debe aprender muy bien, es que Dios llama a algunos para una labor y a otros los llama para otra labor. ¿Estamos aquí todavía? Amén, amén. Voy a apagar mi teléfono. Yo quiero ser ejemplo de los creyentes. Ya lo apagué. Es que se nos pasa. Sonó ahí mi teléfono. Pero qué honor también, Dime. pero qué honor, aunque lo hubiesen llamado hermano o lo que lo llaman, debe estar al lado de un apóstol de tal talla, de tal nivel, haciendo una carta junto con él. ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Wow! Te llevaste, te voy a dar 100 puntos, te voy a dar 110 de 100. ¿Crees que usted como quiera lo honró, verdad? Como quiera lo honró. Como quiera, ya del hecho de estar al lado de él. Chacho, Y eso es maravilla. mencionarlo en la carta, decir, atar hermano, ya de hecho ya. ¡Wow! En la época era ya, lo estaba llevando, por muy bajo que lo llevara, lo estaba subiendo a un rango muy alto. ¡Claro! Ahora observen con cuidado que lo que está pasando es que Pablo está entrenando. Él quiere que aprenda entrenamiento y él quiere que Timoteo aprenda y que nos deje un legado a ti y a mí de que, miren, ahí puse el versículo. Puse 2 de Corintios 12, 29. Son todos apóstoles. Timoteo aprendió que no. Y como dice Arnel, eso no le quitaba rango. Porque uno es apóstol y aquí dice, son todos apóstoles. Y dice que no. Y que yo no soy menos por no ser apóstol. Que es una de las cosas que hoy tanto se habla con tanto dilema bárbaro. Que entonces, aquí, miren acá, aquí está el apóstol. Y aquí están los pastorcitos. Que pobrecitos, ellos no son apóstoles. La Biblia no trata así las cosas. Pablo escribe con Timoteo y él se presenta como apóstol sin orgullo y a Timoteo como un hermano sin humillarlo. Porque ambos sabían que Dios nos llamó a todos a cosas diferentes. Amén. Y lo importante es que seamos fieles en lo poco y que pongamos el trabajo en el banco de los intereses de Dios. Cuando dicen aleluya, Aleluya. reprendo mi reloj ahora mismo. Otra carta que escribió fue la carta a los Filipenses, capítulo 1. ¿Quién lo tiene? Filipenses 1:1. A ver, mi hermana María Isabel. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, Wow. a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo otra vez con Timoteo escribiendo una carta, ya no a una iglesia, también a los obispos, a los diáconos, o sea, a los líderes principales de esa iglesia. La carta de los Filipenses fue escrita junto con Timoteo, el apóstol Pablo con el hermano Timoteo. Timoteo nunca fue apóstol, pero era un gran pastor. En su cooperación en escribir esta carta de Timoteo, fue entrenado, esa carta a los Filipenses, por Pablo, a estimular a los creyentes. Escuchen cuál es el tema de Filipenses. Lo invitan a la carta a Filipenses con él para que Timoteo fuera entrenado en aprender cómo estimular a los creyentes a imitar y a conocer más excelentemente a Cristo. Porque ese es el tema de Filipenses. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.